Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda clase del módulo 3 de pruebas informáticas. Hoy vamos a continuar con este acercamiento a las normas vigentes que rigen los documentos electrónicos en Venezuela. Y, por supuesto, bueno, primero vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada y continuamos con la materia. Recordemos que la semana pasada estuvimos conversando sobre el marco normativo que rige los documentos electrónicos en Venezuela. Hablamos de la Constitución Nacional, que es una de las dos constituciones que se sabe y que se conoce que manejan o incluyen el término informática. Hablamos de la Constitución española, hablamos de la Constitución venezolana, de la informática o del uso de la informática para la protección del honor y reputación de las personas y estos derechos humanos. Hablando que sorprendentemente la Constitución española es del año 78 y en esa época prácticamente ni siquiera existía el Internet libre, por lo que es una constitución pionera. Luego hablamos sobre el año en el que se produce en Venezuela las incorporaciones a nuestra legislación de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, así como la Ley contra Delitos Informáticos data del año 2001. Estamos cumpliendo unos 24 años casi ya de ambas legislaciones. Una fue en enero, la otra fue en el mismo año. Hablamos que estas dos leyes tienen unas normas, unos conceptos legales interesantes que nos van a servir para el desarrollo y el desenvolvimiento de la materia. Y hablamos del tercer pilar fundamental de las pruebas electrónicas, como lo es la ley de infogobierno. La semana pasada llegamos hasta conversar y empezar a evaluar el tema del uso de los documentos electrónicos en los procesos judiciales. Estuvimos conversando sobre la presentación de los documentos electrónicos en procesos judiciales. Hablamos del pequeño escollo, el pequeño, no lo llamemos laguna, sino un lapsus en la legislación de mensajes de datos y firmas electrónicas en la que se hizo alusión o se estableció que la validez de un documento electrónico impreso tenía la validez de una fotocopia, y esto en el Código de Procedimiento Civil estamos hablando del Código del 83-87, eh, no era, no estaba incluido la impresión o la fotocopia como documento como tal, aunque sí dijimos que en la tesis del profesor, las fotocopias en los procesos civiles se pueden incorporar como prueba libre también. Vimos cómo se incorporó en la LOPTRA, abajo, una normativa en la cual fuimos colaboradores y en la cual fuimos de alguna manera, digamos, auxiliares o hicimos sugerencias a sala, entonces sala social, cuando tenían el anteproyecto para que las copias se incorporaran o que se le diera validez en el proceso laboral siempre y cuando no fuera impugnado. Entonces, y así han venido funcionando las cosas en materia procesal civil. Ahora en la jurisprudencia, los documentos electrónicos impresos tienen validez como documentos si no son impugnados como tal.
Entonces, íbamos por ese camino, ese recorrido, hablamos de lo que eran los mensajes de datos, hablamos de que era toda información inteligible en formato electrónico y entramos en una pequeña discusión de hayan sido eh, enviados o no. Solamente el hecho de crear un archivo digital que sea susceptible a ser enviado ya lo convertía en un mensaje de datos y estuvimos eh, disertando un poco en ese sentido. Entonces, hoy estamos haciendo una prueba de transmisión en paralelo por otra red social y vamos a estar chequeando por acá constantemente cómo va el proceso en YouTube. Estamos prácticamente transmitiendo por tres formas. El principal es Zoom, conectado con el canal de la Escuela Nacional de la Magistratura, YouTube y una transmisión de prueba. Vamos a avanzar en la clase de hoy. Estuvimos haciendo unas pruebas sobre eh, firmas electrónicas. Utilizamos un programa denominado PDF Element, que aunque no utiliza certificados venezolanos, estuvimos haciendo unas pruebas allí, firmándolo electrónicamente y luego entramos al sistema de SUSERTE para verificar documentos electrónicos, documentos firmados electrónicamente. Entonces, vamos a continuar a, a continuar por acá. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Entonces, una de las cosas que debemos, de que es obligatorio revisión en esta materia, lo es el tratamiento procesal de los mensajes de datos. Vamos a hablar en principio basados en el Código de Procedimiento Civil, que es el que sirve de fuente para la evacuación en algunos otros códigos, por lo menos el supletorio, cómo serían las incidencias en caso de una impugnación de una firma electrónica. Deberíamos hablar qué se hace en caso de impugnación de un documento con firma electrónica, cuál sería el tratamiento del procedimiento. Deberíamos también tratar hoy algo que no está previsto y como tal, por su antigüedad, pero que es lógico que suceda, que es la tacha de falsedad. Y como sabemos, la tacha de falsedad es válida para los documentos privados y también para los documentos públicos. Y por supuesto, si vamos a hablar de documentos públicos electrónicos, ahora tenemos una resolución de implementación de elementos biométricos en los documentos otorgados en registros y notarías, que va a tener unas características técnicas distintas a lo que pudiera ser una tacha de falsedad de un documento otorgado en notaría en papel y bolígrafo con los sellos, y de todo eso es que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a buscar, revisar cómo está aquí el compartir pantalla y vamos a avanzar. Vamos a hacer algunos ajustes acá. Justamente llegamos y dijimos antes de que terminara la clase cómo una coma podía cambiar el sentido de una frase, y es por eso que el mecanismo de firma electrónica garantizaba que hasta el cambio en una pequeña coma, en un pequeño píxel en una imagen, hace que el documento firmado electrónicamente quede invalidado. Entonces vamos a verificar un poco cómo está la imagen en YouTube.
y continúa. A manera de repaso, una firma electrónica se ve de esta manera cuando se incorpora en un documento electrónico, como lo vemos aquí abajo y a la derecha, donde aparece mi nombre. eh, por lo general se ve como una especie de recuadro, el nombre del firmante o el signatario, como se le denomina en la ley de mensaje de datos, aparece en lo que es la firma. Y en esta parte de la derecha se identifica en el caso de los certificados venezolanos, específicamente los de Procer, se coloca no solo el nombre, se coloca la dirección. En el caso de los que son abogados y se saca el certificado como abogado, correo electrónico y los datos específicos del momento en el que se firmó el documento electrónico, entre ellos fecha, hora, minutos y segundos, y el uso horario donde fue firmado el documento. Vamos a avanzar. Por supuesto que los que están en TikTok no pueden ver la pantalla hasta que no logremos una sincronía de estos dos dispositivos, pero van a hacer, pues van a tener la oportunidad de intercambiar también con nosotros más adelante. Entonces, vamos directamente a lo que sería una incidencia en el Código de Procedimiento Civil y vamos a ver algunos conceptos interesantes. El artículo 16 de la Ley de Mensaje de Datos y Firma Electrónica establece que la firma electrónica que permita vincular al signatario con el mensaje de datos y atribuir la autoría a este tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley le otorga a la firma autógrafa. Esto es lo que se denomina el principio de equivalencia funcional. Equivalencia funcional. Todo lo que tenga validez jurídicamente firmado con un bolígrafo, una pluma de puño y letra y tenga un efecto jurídico, va a poder ser sustituido por el mecanismo de firma electrónica con certificado electrónico, por lo cual se dice que tienen una equivalencia en el mundo del derecho. Es lo mismo un documento firmado con firma electrónica que un documento escrita de puño y letra. Respecto a a la fecha de un documento privado, les hago una primera pregunta para una reflexión. ¿Qué dice el Código Civil respecto a los documentos privados y su fecha? Documento privado, todo aquel documento otorgado entre partes que se ha suscrito entre personas naturales o personas naturales y un representante de una persona jurídica, pero sin la presencia de un funcionario. Existe una regla, una norma que establece que la fecha de los instrumentos privados no se cuenta respecto a terceros, si tiene validez fecha, pero respecto a terceros, no tiene validez sino desde que alguno de los que la hayan firmado haya muerto. ¿Y por qué será eso? O haya quedado en la imposibilidad física de escribir, o desde que el instrumento se haya copiado o incorporado en algún registro público, o conste habérsele presentado en juicio, o si que ha tomado razón de él, o se ha inventariado por un funcionario público, que se haya archivado en una oficina de registro de competencia. La fecha de la muerte de una persona sería la fecha cierta porque ese fue hasta el último día en que lo pudiera haber firmado. Es la razón de ser de esta norma que parece como bien extraña, pero tiene
su lógica importante, o desde que se haya, desde que la persona haya podido, haya quedado imposibilitada. ¿Cuáles pudieran ser esas razones? Pudieran ser eh, que la persona le haya dado un ACV, que haya quedado inhabilitado, que haya tenido un accidente de tal magnitud que no podía escribir o que no tenía conciencia, por ejemplo, está en terapia intensiva. Ah, bueno, eso pudieran ser algunas de las razones. También algunos de ustedes pudieran decirme, bueno, miren, la amputación. Bueno, la amputación en teoría, porque existe un principio que no es de equivalencia funcional, sino en grafotécnica, que se llama el principio de equivalencia motora, en el cual una persona puede escribir con la mano derecha o con la mano izquierda lo mismo, y grafotécnicamente se puede determinar que se trata de la misma persona. Pero existen personas que firman con la boca, existen las personas que firman con el pie. Incluso si ustedes le adaptan algún instrumento escritural, alguna parte del cuerpo, pudiera la persona firmar. Entonces, bueno, por esto lo hago desde mi óptica como grafotécnico. Nunca se me ha presentado en la práctica esta, digamos, esta valoración o esta aplicación de la norma del 1369, pero es un detalle interesante que compartimos con ustedes el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con los documentos privados en la mayoría de los juicios? Bueno, tenemos esa costumbre, tenemos esa, digamos, a veces la incorporación de la vida, en los cuales se agarra un documento privado y se le pone una fecha predatada. No, mira, vamos a poner que el contrato lo firmamos entre una parte y un tercero hace 10 años. Entonces, siempre me llegan consultas en ese sentido, diciendo, bueno, vamos a hacerle una prueba de antigüedad de tinta, vamos a hacerle una experticia grafotécnica de data de tintas y de documentos, y resulta que en muchos de los casos, el caso se resuelve aplicando el 1369 diciendo, pero ¿cuál es el problema de la data de la tinta? Si las partes que no, si un documento firmado entre terceros, que se traiga un proceso, si no está firmado por la parte a la que se lo están oponiendo, no es de fecha cierta y simple y llanamente lo que es que invocar el 1369 diciendo para mí eso no. Y aplicando el mismo artículo, la fecha cierta es la del momento en que se incorpora en el juicio y a lo mejor en ese sentido no va a tener efectos contra la parte que se está trayendo ese documento firmado entre terceros. Entonces, es sumamente interesante esto porque esto cambia en materia de documentos electrónicos. En materia de documentos electrónicos y específicamente la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, se puede deducir que cuando se utilizan los mecanismos de firma electrónica, sí hay una especie de fecha cierta, porque el mecanismo para firmar electrónicamente incorpora la fecha al certificado y se le incorpora el documento, aunque como vimos la semana pasada, el mecanismo de incorporación dice ha utilizado para colocar su fecha y su hora, la hora y la fecha del computador donde fue suscrito el documento. Entonces, pero es algo distinto porque es un sistema que está incorporando una fecha a este documento privado. Nosotros siempre nos hacemos planteamientos hipotéticos sobre impugnación de fechas, digamos casos de laboratorio, y consideramos que es bastante cuesta arriba, no imposible, falsificar la fecha de los documentos electrónicos y es bastante más difícil
falsificar o alterar la fecha de la suscripción con certificado electrónico cuando es necesario para la aplicación de la firma electrónica ProCert, que nos tenemos que conectar al sistema de ellos, poner nuestro usuario y nuestra clave, y ellos desde su sistema le incorporan la fecha del documento. Entonces, bueno, esto es una consideración previa que es académica, que no la hemos visto todavía en ningún tipo de juicio, pero que hay que tenerla en cuenta. Hay que tenerla en cuenta porque eh, con los documentos privados hay todo un tema y yo he visto en decenas, centenas de juicios cómo traen documentos firmados entre terceros y se convierte en una pesadilla, por lo que el que esté viendo esta clase de hoy se dará cuenta, no solamente por lo alegado y probado en las partes, sino que en la valoración por parte del tribunal, aunque no se haga, es obligatoria la aplicación el documento, a menos de que las partes digan, bueno, sí, ese documento aceptamos que es de esa fecha, y entonces eso allí, como se dice en criollo, otro gallo canta procesalmente. Pero sigamos adelante. Entonces, vamos a hablar un poquito de la firma privada, que está regida por, entre otros, por el 1368. El instrumento privado debe estar suscrito por el obligado y además debe expresarse en letras la cantidad del cuerpo del documento y en aquellos en que una sola de las partes se obligue hacia la otra, entregarle una cantidad de dinero o una cosa apreciable del dinero. Si el otorgante no supiera o no pudiera firmar y se tratará de obligaciones para cuya prueba se admiten testigos, el instrumento deberá estar suscrito por persona mayor de edad que firme a ruego de aquel y además por dos testigos. Yo me imagino que para la época este es un código que tiene su origen en el donde, a ver, el nivel de analfabetismo era importante, aunque el no poder firmar no se refiere solamente al analfabeta, sino a los casos en los que la persona no pueda firmar, que estaba de lo que estábamos hablando hace rato respecto a la fecha cierta de los documentos privados. Es importante que tengamos en cuenta que también se puede establecer la figura del firmante a ruego en los documentos privados. Ahora, estamos hablando de pruebas electrónicas y el Código Civil establece que el documento privado tiene la fuerza probatoria que le establecen los artículos, aunque este no esté extendido en papel sellado ni conste haberte satisfecho el impuesto de la estampilla. Esto sin perjuicio de la responsabilidad de lo que hayan incurrido los otorgantes por tales omisiones. Entonces, ¿qué pasa? El Código de Procedimiento Civil en el 443 establece el mecanismo para la incorporación y la defensa sobre los documentos privados. Y se establece específicamente la posibilidad de tachar un documento privado. Pero antes de pasar a la tacha del documento privado, yo creo que vamos a hablar del trámite de la impugnación de un documento electrónico firmado o suscrito con un certificado electrónico. Vamos a pasar o a devolvernos a la firma privada. Y aquí vienen algunas preguntas, los estoy leyendo en el canal de YouTube porque vamos a interactuar con ustedes. Fíjense, si yo traigo un documento privado, electrónico, un documento que tiene una firma electrónica y no es un documento público, sino que es un documento, vamos a suponer que es una letra de cambio firmada electrónicamente y me lo ponen en un juicio. ¿Cuáles son los mecanismos que existen para la impugnación
de esa firma electrónica o de ese documento firmado electrónicamente. En el Código de Procedimiento Civil tenemos el, la firma de la firma. Primera pregunta, ¿es posible que se presente en un proceso judicial el desconocimiento o la impugnación de una firma electrónica? Por supuesto que sí. La teoría de los recursos establece que cualquier documento pues, puede ser objeto de impugnación. Evidentemente, tendríamos que alegar cuáles son las razones por las cuales se está atacando el documento. Pero aquí va a haber algo un poco distinto a lo que es el desconocimiento de firma realizada con puño y letra del código civil y el código de procedimiento civil. Nosotros la semana pasada vimos cómo existe una electrónica. Uno, ir al documento electrónico, por lo cual para que pueda pasar todo lo que estamos hablando el día de hoy, tiene que haber sido consignado en el tribunal el documento firmado electrónicamente en su formato digital y el tribunal, en un acto que ya vamos a dilucidar cuál sería el tipo de acto en el que pudiera verificarse la firma, va a tener que abrir una incidencia en la cual se va a poder verificar la validez de esta firma electrónica o no. Entonces, hablemos un poco de eso. Si nosotros sabemos que un documento firmado electrónicamente se puede abrir en una computadora y darle doble clic y ver si el certificado alterado eh, electrónicamente por el mecanismo de cifrado de firma electrónica, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que en el caso de que en algún tribunal se impugne un documento firmado electrónicamente, estamos hablando de un documento privado, el tribunal debería procesar inmediatamente una articulación probatoria que pudiera ser la del 607 a los efectos de que, uno, aquí no es necesaria una experticia informática si solamente lo que se está impugnando es la firma electrónica, porque lo que habría que hacer es abrir la incidencia y fijar la oportunidad para que el tribunal, con asistencia de técnico promovido, y verifique, uno, a través de la inspección directa con asistencia de práctico, dándole doble clic para ver si el documento está firmado electrónicamente. Y dos, subirlo a la plataforma oficial del SUSERTE donde nos diga si es un certificado electrónico otorgado, o sea, un certificado electrónico emitido por un proveedor de servicios autorizado por SUSERTE. Y en el caso de que tuviera una firma electrónica válida, pero que no fuera eh, de las que son emitidas por un proveedor de servicios de firma electrónica por SUSERTE, tendríamos un paso 2, pero vamos por el paso 1. Se impugna un documento con firma electrónica, se abre la articulación probatoria y en mi criterio, como la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, el, el desarrollo y la incorporación por prueba libre, el mismo tribunal debería fijar la oportunidad para la apertura del documento electrónica con asistencia de práctico y la verificación de la existencia o no del certificado. En ese mismo acto, habría que dejar constancia con asistencia de práctico que la firma es válida o no, que el certificado es válido o no, y al abrirse, nosotros o el tribunal pudiera hacer y dejar constancia de que
A su apertura, el documento no presenta ninguna alteración, como lo vimos la semana pasada. El documento no ha sido alterado y eso se ve dentro del mismo proceso que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, en una firma electrónica privada, uno, es válida, la impugnación es procedente y dos, en el caso de que se desarrolle, se verifique, pues entonces ya se pasará luego a pronunciarse el tribunal después de que termine, no la incidencia, sino al final valorará este documento eh, desde el punto de vista de su pertinencia, de su importancia y de su relevancia para la toma de decisión del caso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Por desconocimiento o por falta de manejo de este tipo de, digamos, de pruebas dentro de los procesos judiciales, aunque ya como que da pena porque tenemos más de 20 y pico de años con la ley, muchas personas únicamente solamente impreso. ¿Qué validez tiene un documento con firma electrónica impreso y no consignado electrónicamente? No tiene sino la validez que la misma ley de mensaje de datos le da, que es la validez de una fotocopia. Ah, bueno, si la otra parte no lo impugnó, quedaría firme, en teoría, aunque eso tiene sus excepciones en mi criterio porque un documento firmado electrónicamente no debería permitirse la valoración automática por una impresión directa, pero digamos que eso es poniéndome un poco exegético, un poco exigente en en cómo yo siempre me he imaginado o como yo lo haría, pero en la práctica eso no va a suceder por distintas razones, los niveles de eh, conocimiento sobre este tipo de pruebas, pues es el mismo de todo, a nivel de todos los profesionales. Pero bueno, el juez, como digo yo, es el que va a ir viendo en el desenvolvimiento del proceso cuál ha sido la conducta de las partes frente a esto. Yo, evidentemente, va a existir la posibilidad de ser un juez garantista y un juez que evaluando que una parte lo consignó en copia simple o impreso y la otra parte no le impugnó, bueno, ¿por qué no darle valor al documento? Es decir, simplificar en vista de las conductas de las partes, la valoración y la incorporación dentro del mismo. Pero lo ideal, revisando, es que si un documento tiene firma electrónica, tendría que incorporarse electrónicamente. Si los documentos otorgados electrónicamente en registros y notarías vienen con su firma electrónica, deberían ser consignados y se lo mandan a las partes electrónicamente. Primera pregunta, ¿sería lo ideal que se consignara en formato electrónico? Evidentemente sí, pero lo que va a pasar en el 99% de los casos es que van a llevar el documento otorgado electrónicamente, lo van a presentar impreso. Pero ya el tratamiento ahí es distinto porque es una copia simple de un documento público o una impresión de un documento público que sí tiene validez conforme al Código de Procedimiento Civil. Entonces, bueno, continuando un poco con el tratamiento de la impugnación de documentos con firma electrónica dentro de los procesos judiciales, algo que ya he visto, algo que ya he percibido en algunas jurisdicciones más que otras, donde se han empezado a seguir los procedimientos de reconocimiento de firma y de documento privado con documentos electrónicos. ¿Es procedente? ¿Es legal? Sí. He visto correos electrónicos que han sido opuestos como para preparar la vía ejecutiva. He visto chats en los que se le demanda a la otra parte para que reconozcan su contenido
en procesos de reconocimiento de firmas del CPC y también he visto impugnaciones y la necesidad de hacer experticia en estos procedimientos de reconocimiento. Fíjense lo siguiente, veníamos hablando que en en los procesos judiciales en algunos estados hemos observado que se han utilizado el procedimiento de reconocimiento de documentos privados para mensajes de datos, la preparación de la vía ejecutiva establecida en en el Código de Procedimiento Civil y nosotros pensamos que sin ningún tipo de problema es posible utilizar el reconocimiento previo de un documento electrónico por esta vía, es decir, la preparación de vía ejecutiva por reconocimiento de documento privado. Cosas que puede tener en contra el, esta vía procesal, bueno, que está diseñada en principio para el reconocimiento de firma y de contenido de un documento físico, no electrónico, pero para eso está la analogía y sinceramente no me opongo a que se haga este tipo de procedimientos para reconocer previamente, para no hacerlo dentro de un juicio, un documento privado. Lo he visto con chats, lo he visto con correos electrónicos. Y bueno, siendo la semana pasada, lo complicado que es incorporar documentos electrónicos tipo audio y documentos electrónicos tipo video en un expediente de papel. Cuando tengamos el expediente electrónico, pues perfecto, no hay ningún problema. Vamos a subir el audio, vamos a subir el chat, vamos a subir el video, como se hace en muchos tribunales de arbitraje, en los cuales se sube en una carpeta el Drive y las partes tienen eh, acceso al mismo para reconocerlo, para impugnarlo, para hacer evidentemente observaciones. Entonces, vamos a continuar. Vamos a volver a compartir nuestras laminitas por acá. Porque aquí no, digamos, analítico desde el punto de vista de lo que va a ser la posibilidad de una tacha de falsedad sobre un documento electrónico. Y aquí vamos a hablar de un caso de laboratorio que hasta ahora no lo he visto, pero una de las cosas que yo creo que la academia nos permite y las clases nos permiten es, así como en los laboratorios de física se hacen experimentos, nosotros podemos hacer experimentos procesales. Y hoy vamos a hablar de un experimento procesal. Y vamos a hablar de una tacha de falsedad de documento electrónico. ¿Qué tal? Bien, vamos a compartir por aquí pantalla. Vamos por ya pasamos. Pasada. Y vamos por aquí. Y llegamos al momento crucial. El 443 del Código de Procedimiento Civil establece que los documentos privados pueden tacharse por los motivos especificados en el Código Civil. La tacha deberá efectuarse en el acto de reconocimiento o la contestación de la demanda o en el quinto día o después de producido en el juicio. Si antes no se los hubiera presentado para el reconocimiento no en apoyo de la demanda, a menos de que la tacha verse sobre el reconocimiento mismo, pasadas estas oportunidades. Entonces, me pregunto yo.
Y les pregunto a ustedes, ¿cómo les suena? ¿Qué les parece? ¿Cómo se pudiera llevar una tacha de documento privado electrónico? Vamos a buscar en nuestro código civil la tacha de falsedad. Ya le vamos a pasar el artículo. Vamos a buscar aquí. La semana pasada les pasé los enlaces a las leyes, pero ahora les voy a pasar un enlace a un código civil interactivo que tenemos por aquí en internet. Vamos a buscar en el código civil las causales de tacha de falsedad. Y este artículo para ver si es aplicable al, a los documentos electrónicos, la tacha de falsedad de documentos privados. Vamos a cambiar aquí. Esta tacha de falsedad de documentos privados es la primera vez que la trato en clase porque habíamos tratado la tacha de falsedad de documentos públicos. Y no, y en las clases de las cohortes anteriores no estaba vigente la ley sobre otorgamiento de documentos electrónicos con elementos biométricos. Entonces vamos a ver cosas. Vamos a poner nuestro código civil. A ver si lo estamos compartiendo. Aquí está. Sin perjuicio de que la parte a quien se exige el reconocimiento de un documento privado se le limite a desconocerlo, también puede tacharlo de falso. Uno, cuando haya habido falsificación de firma. Oye, si el sistema de certificado y firmas electrónicas es prácticamente blindado por el tema de la criptografía, la pregunta es, y aquí vamos a empezar el caso del laboratorio, ¿cómo es posible que pueda haber una falsificación de firma en un documento electrónico? Uno, que se aparezca una parte, que el electrónico y haga ahí con Photoshop un, un dibujo que se parezca a una firma electrónica. En vez de impugnarlo, la parte a la que se le está poniendo ese documento donde se está diciendo que tiene una firma de él, puede tacharlo de falso. Por supuesto, ahí la impugnación de la impresión sería suficiente para que se desechara, pero vamos a suponer que traen un archivo electrónico con una firma de un certificado electrónico. ¿En qué caso se pudiera haber alguna falsificación de firma electrónica digital? El caso hipotético es el siguiente. Para sacar un certificado de firma electrónica, hay que acudir a un proveedor de firma electrónica. Hay varias empresas, está la Fundación de Ingeniería adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se puede acudir a Procer. Ahora hay otro que se llama Autenology y hay otro proveedor que ahorita no me acuerdo, creo que se llama, tiene un nombre bien particular relacionado con el juego de palabras de la firma, o valida o algo así. Vamos a suponer que alguien se hace pasar por el profesor, se hace pasar por Raymond Horta, lleva una cédula o tramita en línea un certificado de firma electrónica, aunque por ejemplo en el caso de Proced a uno lo llaman, le hacen una llamada, tiene que dar la cédula, te graban en ese video, te piden tu identificación. Que alguien, sorprendiendo la buena fe
del proveedor de servicios se hace pasar con una cédula falsa por otro y utiliza ese certificado que obtuvo de manera ilegítima en un documento privado electrónico. Allí puede haber una tacha de falsedad electrónica diciendo, mira, puede existir el certificado, puede existir el documento, pero ese certificado no me lo saqué yo, aunque diga que fui yo. Entonces, esto hasta ahora yo no lo he visto, pero nosotros, los operadores de justicia, nosotros los abogados, todos los que estamos dentro del sistema judicial, o somos parte del sistema de justicia, tenemos que saber que esto pudiera ocurrir. Si hay gente que falsifica una cédula, pues hay alguien que se puede hacerse pasar y obtener un certificado falso. Entonces, 1381 aplicable a los documentos firmados electrónicamente. Opción o ordinal número 2, cuando la escritura misma se hubiera extendido maliciosamente sin conocimiento de quien parezca como otorgante por encima de una firma en blanco suya. Este ordinal sí no es procedente con la tecnología de firmas electrónicas. Un documento que presente una firma electrónica, puede haber un documento en blanco, pero no se le puede agregar nada, porque el sistema de firma electrónica y de criptografía lo va a detectar o lo va a agregar o lo va a percibir como una alteración del documento. Entonces, de teoría procesal de una tacha de falsedad de documento electrónico, tengamos claro que un documento firmado electrónicamente no se le pueden hacer agregados, como si se le pueden hacer agregados a los documentos privados. Y bueno, cuidado, yo he visto también agregados en documentos eh, públicos. Los he visto al pie del documento y los he visto agregados después de la nota de autenticación o de registro. Entonces, caso de abuso de firma en blanco, técnicamente, con un documento de firma firmado electrónicamente, no es posible. Y el ordinal número 3, cuando en el cuerpo de escritura se hubieran hecho alteraciones materiales capaces de variar el sentido del otorgante, tampoco es posible, como lo vimos en el caso de Julio Cortázar la semana pasada, para otro, y aún así, ese, el sistema de firma electrónica podía detectar el cambio o la alteración a través de qué? Del famoso hash, entendiendo el hash como una especie de ADN, no me gusta llamarlo huella dactilar, es un ADN de cada documento. En el caso de que haya alguna alteración y cualquier cambio, el documento rápidamente establece que hubo una alteración. Entonces, en un, en un caso hipotético, lo que se puede dar hasta ahora, que yo sepa, es la falsificación del certificado, obtención del certificado ilegítimamente y firmado falso, es decir, se puede producir una firma falsa en un documento privado. Vamos a ver si hay algunas preguntas, como ya llevamos 45 minutos, vamos a hacer una breve pausa para preguntas, que no los estoy monitoreando. Ya vamos a revisar. Sí tenemos bastantes preguntas por aquí, qué bueno. Como decía Ortega y Gasset, enseña y enseña a dudar de lo que enseñas. Vamos de atrás hacia adelante. A ver, ¿sería lo correcto impugnar el documento? Evidentemente sí, lo que vamos a tener son dos formas distintas de hacerlo. O hay una impugnación pura y simple y se abre una incidencia como en materia civil y
se fija la oportunidad para un acto de verificación de la existencia de la firma electrónica en el documento electrónico como tal. Y otra cosa sería la tacha de falsedad. Dice que hay un problema con el audio. Voy a chequear audio aquí. Yo tengo feedback de audio acá. A ver, por favor confirmen si en este momento están recibiendo sonido. Vamos a ver si podemos cambiar el micrófono. Voy a cambiar a otro micrófono. Necesito feedback de ustedes, no los que están en la red social, sino en YouTube. Vamos a ver, aquí tenemos una especie de feedback extraño de video. Ok, si hay sonido. Perfecto, ya vamos a continuar, pero tenemos aquí un efecto visual que tenemos que parar. Ok, voy a buscar algunas preguntas por aquí a manera de recreo procesal, a ver qué dudas tienen por aquí. Saludos de todas partes del país. Carabobo, Bolívar, Monaga, Táchira. Bienvenidos, bienvenidos. Y aquí sigue habiendo. Aquí ya estamos listos. Bien, entonces les hacía, haciéndoles un planteamiento, teniendo en cuenta que los documentos, según la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, son los que tengan firma, son como documentos privados, tienen la validez de un documento privado. Entonces entendemos que puede haber desconocimiento, impugnación. Incluso ya hemos visto que hay la posibilidad de que haya una tacha de falsedad de un documento privado. Las causales, el caso hipotético de certificado obtenido con una identificación falsa. Allí se aplicaría aquello de que el funcionario fue sorprendido en su buena fe cuando se identificó la persona. Eso se da en la tacha de documentos públicos, pero bueno, lo podemos aplicar por la analogía acá. Entonces, vamos a continuar y vámonos a revisar las normas del SAREN. Ah, por cierto, que no se los había pasado, les voy a regalar a todos los que estén por la red social, pueden tomar nota, tu Gaceta Oficial, slash o barra civil, ahí hay un código civil y procedimiento civil, y aquí a los alumnos les voy a poner el enlace por el canal de YouTube. Ah, perfecto. Aquí les puse tu Gaceta Oficial, slash civil, ahí hay un código civil. Bueno, ahora vamos a hacer una revisión de, y es primera vez que lo vamos a hacer en clase, son, digamos, son los primeros en las que vamos a hacer en una clase de pruebas electrónicas este análisis de la providencia del SAREN de la aplicación de medios electrónicos. Vamos a poner la ley aquí, ya les vamos a mandar el enlace. Dando desde otro
otra plataforma, ponen tu Gaceta Oficial, /leyes, y ahí ponen la palabra SAREN en el buscador y van a encontrar la providencia. Y aquí se sigue dando una especie de efecto túnel en el video. Ah, ya yo sé por qué estamos poniendo el video para acá. Ahora lo quitamos. Ahora sí estamos viéndolo completo. Bien, entonces vamos a la providencia del SAREN. Vamos a ver cuáles son los elementos de un documento público electrónico que está previsto en la ley de infogobierno. Vamos a ver con qué se come eso, como decimos en criollo, un documento público electrónico. Vamos a ver qué elementos tiene y vamos a ver cómo sería una tacha de falsedad. Documentos que ya estaban previstos desde la ley de registro de notariados desde los años, creo que 2011, y que ahora por fin las estamos viendo incorporarse en nuestro sistema notarial y registral. Entonces, vamos a darle un vistazo. La providencia es de 17 de octubre del 2024, salió en Gaceta Oficial. Y vamos a ver qué dice. Los medios electrónicos a implementar por el servicio autónomo deberán cumplir con principios y bases de lineamientos del uso de las tecnologías de información del poder público. Ley de Infogobierno. Y hay otras leyes que hablan para mejorar la gestión pública. Artículo 4. El SAREN asegurará aprobación biométrica y dactilar y los elementos de identificación de usuarios y usuarias a registrar en el ejercicio de sus funciones permitan la aplicación informática forense, experticia, trabajito para nosotros los expertos informáticos. Buenísimo. Objeto de identificar, analizar y presentar los datos objeto de tratamiento tecnológico. La solución electrónica implementada por el Servicio Autónomo de Registro de Notarías relativa a la comprobación biométrica deberá ser susceptible de interoperabilidad. ¿Qué es esto? Resulta que el SAREN está conectado con el SAIME a los efectos de verificación de por lo menos las impresiones dactilares y está previsto en otra ley de interoperabilidad y intercambio de clase, que es como una especie de ley de facilitación de trámites administrativos, pero que se refiere a todo lo que es data entre órganos gubernamentales. Artículo 6. Importante, esto ya lo habíamos visto. Esto ya lo habíamos visto. Los medios electrónicos deberán comprender la protección del honor, la vida privada, la intimidad propia, la imagen, confidencialidad y reputación de las personas. ¿Dónde lo vimos? Ley de mensaje de datos y firmas electrónicas. Por allí hay una sentencia del 2012 que es como una especie de parámetro CICRI que establece toda la normativa que debe cumplir la futura ley de la ley de privacidad de datos en Venezuela, pero ya sabemos que tenemos protección constitucional y tenemos la protección de la ley de mensajes de datos para la validez de este tipo de instrumentos como un requisito para su legalidad en su incorporación, pero en este caso se establece para el otorgamiento de estos documentos con características electrónicas. De la aplicación de los medios electrónicos, biometría dactilar y verificación. Uno, ¿qué van a tener nuestros documentos electrónicos públicos según esta resolución? Verificación de los elementos de identidad,
Se implementará el examen biométrico de los dibujos de las crestas dactilares, que es cuando se pone la captahuella y se chequea contra la base del SAIME. Registro fotográfico y firma electrónica de los otorgantes. Aquí sí nos estamos metiendo ahora en camisa de once varas. ¿Qué pasa? No lo hemos visto todavía hoy, que íbamos a hablar de las tres categorías de firmas electrónicas según el reglamento de la Comunidad Europea sobre firmas electrónicas. Vamos a tener que saltar ahí rapidito hacia allá porque lo vamos a necesitar para hablar de algo que pasó en esta resolución biométrica. Ahí lo estamos buscando en una lámpara. Aquí te lo tengo. Cambiar de lámina. Según el reglamento de la Unión Europea sobre firmas electrónicas, hay tres tipos de firmas electrónicas. Uno, la firma electrónica simple. Es fácil y rápida, ya que no se trata de un trazo como tal, sino que consiste en marcar una casilla o introducir un código PIN. Atención jueces, atención fiscales, atención defensores públicos. Una firma electrónica simple es cualquier acto hecho en una computadora que signifique la aprobación para utilizar el sistema. O sea que poner un PIN en un cajero es una firma electrónica. Poner un password es como una prueba de decir, mira, sí, somos nosotros. Estamos entrando aquí en el sistema. Entonces, este reglamento de la Comunidad Europea tiene esta definición que es bien bonita. Cuando usted le dice, dele clic aquí para aceptar, eso es una firma electrónica simple, según ese reglamento. Nosotros aquí no lo teníamos como tal, o no lo tenemos definido todavía, pero doctrinariamente lo tenemos que manejar de esa manera. Hay algunos ejemplos que tenía aquí en las láminas de cómo hay un banco donde usted pide prestado y le dan aquí clic, 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 son firmas. Este es un banco venezolano. Usted dándole clic, 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 le dan y le depositan, le transfieren y sin tener certificado electrónicamente. Entonces, tenemos otro tipo de firma que es el de firma avanzada. Firma avanzada es un tipo de firma que tiene un nivel de seguridad superior para asegurar que la firma solo puede asociarse con un solo firmante y se recopila un gran volumen de información. Se utiliza sellado o estampado del tiempo, que es como ponerle esos sellos de fecha y hora que le ponían cuando uno presentaba documentos del ministerio, geolocalización, dirección de origen, destino de la solicitud y hora de la firma. Y se registra y se captura por datos biométricos. Aquí era donde yo quería llegar para hablar del artículo 10 de la aplicación de medios electrónicos y biometría en la verificación de identidad. De un perito un experto en caso de disputa para que pueda realizar análisis de firmas. ¿Qué decía este artículo de aquí hace rato que vimos? Que se pueden aplicar, gracias a lo que está recopilando el SAREN, informática forense para verificar la información por parte de expertos.
Entonces, dentro de las firmas electrónicas avanzadas, según el reglamento de la Comunidad Europea, están las firmas que nos toman en una tablet como la que están haciendo ahorita en el SAREN. Esa firma electrónica está vinculada al firmante de manera única, permite la identificación, debe haber sido creada utilizando datos, puede utilizarse con cierto nivel de confianza y está vinculada con los datos firmados por la misma, que cualquier dato sea detectable, pero esto va a tener que ver con el tipo de firma de último nivel, que es la firma avanzada. La firma electrónica avanzada de la Comunidad Europea es nuestra firma electrónica con certificado electrónico emitido por un proveedor de servicio de su CERT. Eso es todo. Entonces, en líneas generales, tenemos la firma electrónica simple, un clic, un pin, una clave, un dale sí a un cuadrito y acepta aquí. La firma electrónica avanzada, que es la firma electrónica donde se captan datos biométricos, y perdón, la firma electrónica cualificada, que es el más alto nivel. Y aquí corrijo algo que dije hace rato. La firma electrónica para los europeos es la de mayor nivel, la que se hace con certificados electrónicos, que es nuestra firma con certificado hecho con un proveedor de su CERTE aquí en Venezuela. Entonces, nos devolvemos a nuestra norma del SAREN, habiendo cumplido con lo que prometimos la semana pasada de hablar de los tres tipos de firmas electrónicas del reglamento. Entonces vamos otra vez a nuestra providencia SAREN de medios de notaría, de medios electrónicos de datos biométricos. Entonces, estamos por el 10, acompañar al registro fotográfico y firma electrónica de los otorgantes. Esa firma electrónica de los otorgantes no es una firma electrónica que vimos en el ejemplo de la semana pasada, sino que es la firma electrónica hecha en la tablet manuscrita, que aquí se cataloga como firma digitalizada manuscrita. Aunque por parte de lo que van a hacer el SAREN, se le va a agregar una firma electrónica con certificado al documento notariado. Entonces, fíjense todas las cosas que llevamos. Los documentos electrónicos. Uno tiene identificación biométrica como un paso previo a la identificación para poder otorgar el documento. Cuando se pasa ese filtro, entonces el documento que ha sido previamente digitalizado en el sistema del SAREN se va a tomar los datos biométricos de manuscrito digitalizado y adicionalmente se le va a agregar una firma. Ah, y no se nos puede olvidar, la foto, la selfie que le están tomando a la gente. Yo he visto varios documentos por allí con, vamos a buscar aquí la fotografía. Registro fotográfico de los otorgantes. Es otro elemento que va a poder ser objeto de la tacha de falsedad en la incorporación, tacha o aceptación de estos documentos electrónicos. Es decir, uno de los elementos fundamentales para la validez de estos documentos es que se incluya el registro fotográfico, que va a ser otra de las posibles causas de impugnación o tacha de falsedad de documentos otorgados electrónicamente. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. La solución biométrica de las huellas dactilares y la de los otorgantes es una herramienta para la verificación de identidad.
Elemento fundamental. Elementos del documento electrónico. Los actos de negocio jurídico, objeto del SAREN, objeto del servicio del SAREN, se implementarán en los usos electrónicos para la ejecución de firma manuscrita digital. ¿Qué es eso? Si antes no teníamos eso. Entonces, ahora tenemos un nuevo tipo de firma en el derecho venezolano, que es la firma manuscrita digital. Pero les hago una preguntita aquí de, ¿existe alguna otra normativa en Venezuela que tenga la firma manuscrita digital? A ver, anímense, aquí los voy a leer por YouTube. Vamos a ver si encuentro el, ahorita no los tengo en el canal. Vamos a buscarlos por acá. Estoy esperando hacer un doble chequeo aquí ahora en el canal de YouTube para ver si tienen la respuesta o si hay algunas otras dudas para contestar. Eh, Ya se está poniendo aquí al día. Que abrirlo. Ya los leo, ya los leo. Bien, ya estoy aquí con ustedes. Dicen que siguen fallas con el audio. Vamos a cambiar a micrófono. Vamos a ver si por acá. Ok. La tacha de documento privado electrónico por falsificación del certificado se puede fundamentar en el ordinal uno. Sí, sí, justamente ese es el artículo aplicable. Bien, continuamos. Bien, entonces el tema de la firma manuscrita digital, respondiendo la pregunta que les hice hace rato, está prevista en una normativa de reglamento de usuario de telecomunicaciones de telefonía móvil, donde en los contratos ahora se tiene que captar la firma digitalizada de los usuarios. Es decir, esto no es nuevo, está en una norma de efecto, norma administrativa de efectos generales, pero se incorpora a los documentos públicos como tal. Entonces, continuamos. La firma manuscrita como expresión tangible de la manifestación de voluntad implicará la ejecución de puño y letra del otorgante de los trazos de la firma sobre el medio electrónico, la tablet.
La captura y plasmación del documento de los trazos de la firma por documento electrónico tendrá las mismas características o garantía de la materialización a través del medio húmedo o tinta. O sea que cuando eso se digitaliza es lo mismo que si estuviéramos escribiendo a bolígrafo. La exclusividad de la firma para atestar la voluntad de negocio del acto jurídico se otorga, implica su fungibilidad de tal manera que su plasmación en los documentos que contienen el documento contentivo del acto de negocio jurídico o de registro de notaría, en el acta se especificará la condición con que actúa cada otorgante de la firma manuscrita digital, así como la localización de las trazas de la fecha y hora. Lo mismo que habíamos visto en el reglamento de la Comunidad Europea. Vamos a compartir acá otra vez esta normativa, que no se nos pierda. Aquí está. Recuerde lo que habíamos visto hace rato del reglamento de la Comunidad Europea, que en la firma electrónica se iban a poner de la Comunidad Europea la geolocalización. Aquí se habla de traza de fecha y hora y otorgamiento provista por el medio electrónico. Y ahora, en esta parte final, y aquí viene el último, para cerrar con broche de oro, la suscripción, vamos a ponerlo aquí bien grande, la suscripción del acto de negocio jurídico por parte de los otorgantes se realizará mediante firma manuscrita. Incorporada la nota de autenticación o registro a través del medio electrónico dispuesto por el SAREN. O sea que se le agrega simple y llanamente lo que se digitalizó al documento. Y ahora vamos a ver si dice algo de código QR. Aquí no hay nada de código QR o firma electrónica. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Y lo vamos a tener para la semana que viene. Vamos a ver y analizar un documento electrónico otorgado por una notaría. Vamos a tener que tapar algunos datos allí para no violar la privacidad de datos de ese documento, que aunque es público, va a salir por el canal. No vaya a ser que nos vayan a censurar el video. Y entonces, pasemos entonces, para cerrar la clase de hoy, a la tacha de falsedad de documento electrónico del laboratorio. Entonces, a buscar el 1380. Cambiamos la pantalla, compartimos por acá. Vamos a ver, después de haber revisado la providencia del SAREN, vamos a ver si se aplica la tacha de falsedad del Código Napoleónico venezolano, de origen napoleónico venezolano, a la tacha del instrumento público electrónico. El instrumento público que tenga las apariencias de tal puede tacharse con acción principal o redarguirse incidentalmente como falso. Cuando pase lo siguiente: uno, que no ha habido intervención del funcionario público que aparezca autorizándolo, sino que la firma de este fue falsificada. Bueno, entonces, si la firma del notario registrador aparece falsificada, tendríamos que alegar
que esa digitalización no está en el sistema, que esa digitalización de esa firma del funcionario no es una digitalización real del funcionario público. Lo que pasa es que el documento, según según el SAREN, le agregan adicionalmente una firma electrónica del SAREN que no aparece aquí o que no la vemos el día de hoy. Tendría que haber o habrían dos supuestos: que se falsifique la firma del notario del registrador o que se falsifique la firma del sistema de certificados del SAREN como tal. ¿Qué puede pasar? Que aparezca en un documento, en un proceso judicial, un documento impreso y alguien diga, no, mira, este documento ni existe en el sistema. Usted oficie al SAREN a ver si este documento existe o si está digitalizado. Este, y evidentemente, en el caso de que se señale que la firma del notario o del registrador fue falsificada, pues habrá que invocar la tacha de falsedad por el ordinal 1. Cuando sea auténtica la firma del funcionario público, la que apareciera como la del otorgante fuera falsificada. Bueno, en un caso de suplantación, aquí surge algo, aquí surge algo interesante que no teníamos en los documentos públicos anteriores. Ahora tenemos la foto. ¿Recuerdan lo que vimos hace rato, que es el registro fotográfico de los otorgantes? Mira, no solamente la firma es falsa, sino que el tipo que aparece en la foto no es. Entonces, claro, la fotografía no es un elemento de manifestación de voluntad, pero sí sirve para probar que el otorgante no es la persona que se identificó en el documento. Entonces, tenemos un elemento que es de identificación, pero que no es de manifestación de voluntad, que es esa famosa fotografía. Esta mañana yo di una entrevista en radio sobre reconocimiento más parecido o iba más tendiente a la reconstrucción con inteligencia artificial del rostro de personas, pero aquí tengo un libro y lo trajimos de México la semana pasada. Déjame ver si lo puedo encontrar para enseñárselo aquí. Miren este libro. Preparándose nuestro laboratorio para las tachas del futuro. Vamos a ponérselos aquí. Introducción al análisis forense facial con tecnologías, con software, con la ayuda de antropólogos forenses. Se puede establecer foto es el que está identificado con la fotografía en el SAREN. O sea, tenemos un componente adicional porque ¿qué pasa con la huella dactilar? Para ir cerrando la clase de hoy. La huella dactilar en la actualidad, en la actualidad de los documentos físicos, se agregó como un elemento de manifestación de voluntad, aunque en el Código Civil la firma es lo único que vale. En unas resoluciones del SAREN de hace muchos años apareció la obligación de poner la huella dactilar, pero la huella dactilar como elemento complementario de manifestación de voluntad para la identificación del otorgante, para ver si era la persona que decía que estaba, poder identificar quién fue el que firmó, que eso no se puede hacer en muchos casos solamente con una firma con un garabato. Pero ustedes saben por qué no en el Código Civil la impresión dactilar no es un elemento de manifestación de voluntad.
porque una huella dactilar, una impresión dactilar, se la pueden tomar a una persona inconsciente, drogada, en estado de conmoción, cuando esté bajo los efectos de fármacos o fallecida. La firma manuscrita necesita a la impresión dactilar. Pero pasa algo muy curioso. Ahora no le ponen la impresión dactilar al documento electrónico, por lo que ya no es un documento, no es un elemento de manifestación de voluntad, sino que es un elemento de identificación previa, porque este procedimiento establece que debe haberse aprobado la identificación de la impresión dactilar electrónicamente. Previa. Y lo peor, y lo peor, lo que no me gusta. La impresión dactilar no sale en los documentos eh, otorgados electrónicamente. O sea, mira, pasó, no pasó, pero eso se guardó. Ser otro elemento de la tacha de falsedad que si el SAREN guarda la huella dactilar del otorgante, que no sabemos porque no está claro, entonces utilizar esa data para hacerle una experticia de dactiloscopia a lo que esté guardado en el SAREN. Entonces, bueno, vamos a ir vamos a ir cerrando ya con, aunque perdimos unos 10 minutos en el cambio de video, vamos a hacer, a conectarnos al canal para ver si hay alguna otra duda. Y la semana que viene vamos a ver un documento en vivo otorgado electrónicamente y lo vamos a analizar a los efectos de unas posibles tachas de falsedad de la... Vamos a ver qué pantalla se está compartiendo. Creo que ninguna ahorita. Vamos a buscar el canal de YouTube para ver si hay algunas dudas. Y ahora sí nos vamos despidiendo directo desde allí. La semana que viene vamos a empezar ya con los correos electrónicos como medio de prueba. Y si nos da tiempo, arrancamos con los chats y mensajes de teléfonos móviles. Comentarios: en la actualidad existe mayor garantía jurídica, ya que se va a haber como más intimidación a que la gente vaya a ir a hacerse pasar por otro. Y la fotico, la selfie no tiene precio. Pasaporte tiene firma manuscrita digital, excelente intervención. Esa es otra norma que tiene muchos años en vigencia. Lo vamos a llamar firma manuscrita digitalizada en los pasaportes. Es correcto. Vamos a revisar el sistema para los temas que hemos tenido con la voz, el audio y repasaremos. Luego se va a montar en el Moodle la clase fusionada. En el Moodle de la escuela se va a montar los dos videos fusionados como lo hicimos la semana pasada. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, nos vamos despidiendo por el día de hoy. A ver, una opción como elemento probatorio, no sé a qué se refiere específicamente. El ONBACO también la aplica. Bueno, está el famoso biopago. Sería como una especie de utilizar la huella dactilar como firma electrónica avanzada, como un acto digital de firma avanzada. Excelente esa intervención de la doctora
Rosana Arroyo. A ver, bueno, entonces, bueno, nos vamos despidiendo. La semana que viene traemos como tarea la, si pueden, vayan, o si tienen alguien que tenga documentos electrónicos que les hayan enviado por correos electrónicos de esos notariados para que le traten de dar QR, para qué sirve, porque el código QR no está aquí, pero sí está previsto en otra legislación. Bueno, Dios los bendiga, los proteja y nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase. Hasta luego.